bienvenidos a Café Triatlón. Una vez más estamos acá. Vamos a hablar de varios temas que traemos para ustedes. Por dicha podemos tener otro programa más. Poco a poco vamos acumulando más y más. Esperamos tener así un episodio 100 y celebrarlo con un litro de café de este tamaño. Bienvenidos a todos, bienvenido Jorge y muchísimas gracias por sintonizarnos como siempre. Venimos con varios temas relacionados al tri. Venimos con consejos, venimos con recomendaciones y nada, vamos a entrarle de una. Ok, vamos con el tema de la semana. Estamos en la primera semana del Tour de Francia. Muchísimo ha pasado. Hemos tenido una semana un poco adormilada en cuanto a cambios en la clasificación general y en cuanto a los corredores favoritos, porque son 3 semanas de competencia. Entonces, básicamente la primera semana es mucho reconocimiento de táctica, de buscar ciertas diferencias, pero todavía no podemos decir que haya un claro ganador ni tampoco un claro favorito. Sí, la mayoría de los equipos previo a una grande vuelta vienen con muchos kilómetros encima y en este año no es así. Entonces, esta primera semana ha sido como de investigación, como de reconocimiento, como decís, como de ver cómo están los equipos, mucha medición y bueno, y vamos a ver qué salen en estas 2 semanas, pero sí, una semana tal vez tranquila, sin mucho, sin ver a los capos como explotar. Ujú. Sabemos como que están resguardando mucho a los líderes no han hecho de las suyas. Y vamos a ver si revienta un poquito la competencia en esta segunda semana. Ok, sí, yo quiero dar un dato ahí para tal vez para la gente que no está muy enterada del ciclismo como tal, y es que uno lo ve en televisión y se ve fácil, uno ve y ve que la gente va ahí en pelotón y que nada más llegan a la meta, al final un sprint de 100 metros y listo. Pasémoslo en perspectiva de qué tan duro es hacer una etapa de estas y veámoslo de la siguiente forma. Una persona común y corriente anda como en las 2.000, 2.500 kilocalorías y hace ejercicio por día. Sí. Kilocalorías es la cantidad de energía que necesita quemar, digamos, para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Ujú. 2.000, 2.500 es una persona físicamente activa ahí que se Promedio. mueve promedio. Un corredor del Tour de Francia en una etapa, en el total del día va a quemar entre 6.000, 7.000 kilocalorías. O sea, 3 veces, 4 veces incluso lo que quemaría una persona normal. Y eso súmele que son 21 días de carrera. O sea, básicamente usted va a tener que vivir lo que usted gasta viviendo como 6 meses, ellos lo queman en cuestión de, bueno, no 6 meses, pero pongamos un lapso, un mes y medio, 2 meses, ellos lo queman en 21 21 días. días. Entonces es sumamente agotador. Recuerden también que el dopaje es una cuestión muy delicada, por lo tanto ellos no se pueden inyectar vitaminas, no pueden tomarse una pastilla para el dolor de cabeza ni nada, todo tiene que ser ingerido a nivel del tracto gastrointestinal, entonces ellos padecen demasiado de dolores de estómago, de un montón de cosas, porque vitamina que se tomen, suplemento que tomen o lo que sea, tiene que ser de vía oral, no se pueden inyectar nada. Entonces también son días muy tensos para el tracto gastrointestinal, ellos tienen que entrenar eso, no es solo subirse a la bicicleta 6 7 horas al día, ellos entrenan la parte de alimentación, que va a ser una de las cosas que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, después eso fue. ajá, digo que tampoco es como ver, uno dice, uy, qué dichosos, queman 6.000 calorías, no, todo lo contrario, ellos tienen que ver cómo revierten eso durante cada etapa y durante las 5 o 6 horas que están sobre la bicicleta, ellos tienen que comer, comer y comer y comer y comer, porque si no el cuerpo no levanta y pueden hacer un esfuerzo así solo un día. Ellos tienen que regular el cuerpo y tratar de mantenerse lo más óptimo posible durante las 3 semanas. Entonces, ahí el papel de la nutrición aplicada a cada etapa es vital y que cada atleta tiene que comer. Sí, eso es muy curioso también, tal vez para las personas más curiosas, ver cómo se habituallan, cómo es que ellos, porque hey, ellos salen con una dosis de comida, con una dosis de agua y Líquido. de líquido, pero también tienen que recargar continuamente. Estábamos viendo, por ejemplo, que un ciclista en una etapa se echa entre 9 o 10 No, pero bidones de agua.
estamos hablando de que ellos tienen que consumen 5 litros de agua, más o Ujú. menos. Entonces, bueno, de agua no, las aguas, bueno, el agua lleva sales, algunos llevan glucosa, que eso también lo vamos a estar hablando, pero lo más bonito de todo es ver cómo a ellos les dan un bolsito a cada gregario de cada equipo o cada peón, digamos, recibe un bolsito, y ese bolsito lleva comida para todos los compañeros, lleva sándwich, lleva barritas de arroz, lleva barritas energéticas, lleva geles, lleva de todo. Ese habituallamiento es imprescindible. O sea, ellos no pueden llegar y decir, no, yo no quiero hoy. Casi que los obligan a comer, porque tal vez los que hemos realizado ejercicio de alta intensidad nos hemos dado cuenta que cuando uno hace ejercicio de alta intensidad, lo menos que quiere es comer. Ujú. Básicamente el tracto gastrointestinal se queda sin sangre y toda la sangre está en las piernas o en los brazos, dependiendo de la actividad que hayamos hecho, y no queremos comer, no hay apetito. Pero ellos tienen que comer porque al día siguiente tienen que volver a repetir el esfuerzo y repetir el esfuerzo y repetir el esfuerzo. Por lo tanto, es muy admirable lo que hacen ellos. Se podría llegar a catalogar como sobrehumano Sí. incluso. Son personas muy dedicadas, son personas que viven literalmente para andar en bicicleta y la verdad es que es muy, muy, muy admirable y desde aquí un respeto a toda esa gente que se dedica al ciclismo porque la verdad es que es muy, muy fuerte. Vamos con el primer tema de hoy. Me pareció o nos pareció importante empezar a tocar temas de cada disciplina, pero sin entrar en mucho detalle técnico, queremos darles como una especie de tips, de consejos, de maniobras y de cosas a las que prestarle atención por cada disciplina. Vamos a ir en el orden del triatlón. Vamos a Órale, sí. empezar con la natación. Entonces, Jorge es un experto en la parte de natación. Tiene muchísimos años de experiencia, tanto como atleta como entrenador, y por eso es que principalmente Jorge va a hablar de la natación. Entonces, la pregunta principal es, ¿cuál es la clave para mejorar en la natación? ¿Vos qué decís? ¿Hay que nadar más o hay que nadar mejor? Combinación de los dos. Y es como la respuesta más acomodada, ¿verdad? Ahí es muy difícil que jamás una clase va a ser mágica. Hay profesionales que buscamos dar la mejor guía, pero no con una clase, con una sesión, con un entrenamiento. Vamos a modificar la técnica de un atleta y ese atleta ya va a ser o se va a desenvolver bien en el agua. Entonces, ocupamos de constancia en los entrenamientos, o sea, de que esa persona sea necia yendo al agua, porque a la mayoría o gran porcentaje de los triatletas a lo que más le huyen es a la piscina. Entonces, tenemos que ser necios en el agua, con una constancia de darle su tiempo a la parte técnica, de ir a la piscina y hacer los trabajos técnicos y también, o sea, no saturarse con hacer trabajos muy extendidos de técnica, sino que sea de calidad, que las indicaciones sean las más exactas, tratando de ser lo más analítico posible y que también sean recomendaciones que la persona entienda, porque si nos ponemos a hablar con ángulos, con medidas, la persona va a decir, de, pero, o sea, yo trato de hacer el gesto, pero me están hablando de un ángulo Sí, sí. y una entrada en cierta posición. Entonces, que sean observaciones muy, o sea, que se entiendan fáciles de entender y que la persona poco a poco, con esa combinación de entrenamiento de calidad de técnica y constancia a la hora de ir a la piscina, vaya mejorando poco a poco. Te quiero preguntar, antes de meter ahí la cuchara, Ujú. involucrados en la parte de la natación, ¿cuáles son los errores o con qué viene la gente a pedir ayuda a uno como entrenador a la hora de nadar? ¿Por qué? Porque mucha gente sí, lo que quiere siempre es decir, mira, me ayudas con la técnica, es que quiero Ujú. mejorar porque es que el agua no es lo mío y yo no me siento bien. Lo más común es que lleguen atletas que quieren hacer triatlón, pero que no saben nadar. Y estamos hablando de personas adultas ya. Sí. Cosa que es muy importante señalar esto, porque usted sea adulto no quiere decir que no pueda aprender a nadar, ¿de acuerdo? Por dar un ejemplo, yo empecé a nadar a los 18 años. Yo toqué el agua hasta los 18 años y aprendí en la universidad a nadar.
Y puedo decir que de la mano de Jorge y de toda la guía y de mucha constancia he podido llegar a un nivel que nunca en la vida me hubiera imaginado que hubiera llegado y que supuestamente, según la teoría y demás, yo no debería haber llegado ahí, ni siquiera. Pero eso lo vamos a hablar después, pero principalmente lo que más encuentra uno son personas que corren y que andan en bicicleta bien, pero que no tocan el agua porque le da miedo tener que aprender a nadar. Esa es la principal. Después está la persona que tal vez sabe nadar porque llevó clases y demás, pero no tiene la parte de soportar cargas de entrenamiento altas para un cierto tipo de competencia. Ejemplo, el típico adulto ya, una persona tal vez empresaria o con su vida ya realizada, que quiere hacer un medio Ironman Ujú. y que realmente lo único que aguanta nadando son 500 metros seguidos y ya está fundido y el medio Ironman son 1900 metros y llega a donde vos y te dice es que yo quiero aguantar el medio Ironman y tras de eso te dice quiero hacerlo rápido de Sí, la mejor forma posible. Yo creo que esas son como las dos caras, ¿verdad? El que no sabe nada y el que sabe un poquito. Porque cuando venís de la natación, como en el caso tuyo, el problema es son otros 100 pesos, digamos. Cuando venís de la natación al triatlón, básicamente tenés un 30% ganado de lo difícil que es el triatlón, que básicamente la dificultad máxima con la que se topa todo el mundo, el muro, es la natación, sí. porque te puede echar a perder la carrera, básicamente. Entonces, creo que por ahí anda. Yo te iba a preguntar una cosa y tal vez me contestas las dos juntas, con eso que te estoy diciendo al lado de eso, una persona tal vez con una vida más ocupada y demás, ¿cuánto crees que sea necesario que una persona nade por semana? Mínimo. Hablando de que esa persona te puede dar a vos ese mínimo porque es lo que puede dar, digamos, porque todos sabemos que si pudieras nadar 6 días a la semana sería genial, ¿verdad? Y todo, pero es que, no, o sea, son muy pocas las personas privilegiadas que pueden tener 6 días a la semana de natación. Sí. Entonces, ¿cuál es el mínimo para una persona normal, común y corriente, que tal vez su pasión es el deporte, pero no vive de eso y que quiere mejorar? Eso sí, que quiere mejorar. Sí, yo considero que 3 veces a la semana tiene que, o sea, debe ser lo mínimo. ¿Por qué? Porque es muy difícil con 1 o 2 sesiones tratar de seguir avanzando, de tener esa mejoría. ¿Por qué? Porque si vamos 1 o 2 sesiones a la semana, estamos hablando que hasta la otra semana tendríamos que valorar si mantenemos lo que hemos ganado o si ya eso desapareció y tenemos que retomar nuevamente para trabajar sobre otro objetivo o sobre otra corrección técnica. Entonces, 3 veces a la semana, yo pienso que si lo distribuimos bien durante la semana, tal vez 2 veces entre semana y un sábado, tenemos como ese lapso de que hay memoria Ujú. y llegamos y si tenemos un error en la fase acuática de propulsión a nivel de la brazada, ya uno tiene como esa conciencia de que, ok, esa es la parte que tenemos que trabajar, pero si solo nadamos 1 o 2 veces a la semana, vamos a tener que otra vez retomar, volver a explicar, porque hasta la persona se le pudo haber olvidado. Entonces, si se puede nadar 3 veces a la semana, bien, mínimo. Mínimo. Y 4, ya pues ya 5, eso va también con la comunicación y el establecimiento de los objetivos, decirle a la persona, vea, si su objetivo es mejorar la natación del triatlón, pues vamos a poner más sesiones de natación. Y queda como complementario la parte de ciclismo y de carrera, que también tienen que estar ahí, porque Ujú. somos triatletas, Sí. ¿verdad? Pero por ahí, de las tres sesiones a la semana. También, yo creo que una de las preocupaciones de la gente, o con lo que le llega a uno siempre es, con el hecho de si aprendieron a nadar tarde, el tema de la patada. Ujú. La patada, yo me hundo. Sí. Es que yo me hundo, o sea, yo trato de patear y más bien lo que hago es como frenarme, ¿verdad? Mi cuerpo no flota. Ujú. Entonces, en la natación, como en muchos deportes, se ha generado una técnica muy estandarizada con los mejores atletas de natación del mundo. Ujú. Sale Michael Phelps y hace
un codo alto, entonces, ¿qué dicen los entrenadores? Codo alto, Todos. codo alto, ¿verdad? Y recuperación y una entrada bien larga al agua. Y uno, de ahí sí, o sea, si ese atleta se ve relajado, se ve bien, uno trata de plasmarlo en los atletas de uno, pero esas técnicas estandarizadas o perfectas, ideales, a veces no son completamente aplicables hacia uno. ¿Por Sí. qué? Porque cambiamos mucho en la fisiología, en el cuerpo de cada atleta. O sea, Y la biomecánica, la parte articular también, la correcto, sí. flexibilidad, la genética en general, porque yo por Genética. genética puede ser que no pueda llegar a hacer una buena flecha, Ajá, una buena flecha. Puedo hacer mi buena flecha, sí. pero no puedo hacer la flecha de Michael Phelps con los codos juntos, básicamente. Eso es muy importante también, tomar en cuenta que sí, hay estándares. Eso es como, ¿cómo decirlo? Como un estándar de oro para cualquier cosa. Correcto. Entonces, Hay un tope, un gold, y de ahí para abajo, pero podemos estar cerquita, no necesariamente llegar ahí, porque pueden haber problemas, más sí, bien. entonces nosotros podemos idear puntos muy, muy generales e importantes de la técnica, como una buena entrada, un buen agarre, que sea un remate completo con Ujú. extensión completa del brazo y que eso la persona a la hora de ir a nadar lo tenga muy, muy consciente. Pero a la hora de observar a esa persona y tratar de corregir, yo creo que estamos hablando de técnica muy personal orientada hacia esa persona. Que esa persona, en vez de exagerar un movimiento que no salga muy natural, busquemos un movimiento sobre el agua donde esa persona se sienta cómoda, Ujú. donde se obtenga un buen desplazamiento y al menor costo energético. Ujú. ¿Por qué? Porque si tratamos y somos necios y necios y necios en que esa persona haga X movimiento de brazada, podemos estar entrando en que esa persona se canse muy rápido Sí, claro. y tal vez el objetivo o sea, hacer una buena natación en un triatlón es indispensable, Ujú. pero si sacamos a esa persona cansada desde el agua, Ya ya está estamos listo. mal. Entonces, si hablamos de un triatlón sprint en adelante, nosotros necesitamos salir bien energéticamente del agua. Claro. Entonces, el costo energético en el agua tiene que ser el más bajo. Claro. Para mí es muy importante también tomar en cuenta para entrenadores y también para atletas, que es muy importante el feedback entre el atleta y el entrenador, pero en la natación es muy complicado el feedback porque a menos de que hayas tenido una natación desde muy temprana edad, Ujú. la conciencia corporal es muy, muy pobre, digamos, porque el medio en el que uno se está moviendo normalmente es el aire. En el aire yo sé que mi mano aquí está arriba y que tengo el codo flexionado, Sí, pero en el agua ese diferente. medio cambia y yo creo que yo tengo el brazo extendido Sí, y está no. así. Entonces, una herramienta importantísima, el video. El Sí, video es muy importante, ¿por qué? Porque es la manera en la que yo me puedo ver nadar y decir, mira, si es cierto lo que me decía Jorge, tengo el codo así, qué raro. Y sí. cuando vuelvo a nadar, ya busco extender el codo. Eso es importantísimo, incluso creo que es la herramienta número uno que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas personas incluso pierden la conciencia corporal al punto de que no saben lo que es una extensión de codo. O sea, Ujú. aquí está el codo así y esto está flexionado y decís que estiren y que tengan una extensión y no saben qué hacer. Ujú. Entonces es muy importante llegar y decir, vea, o incluso, obviamente ahorita en tiempos en los que estamos es muy complicado, pero incluso se habla mucho de sacar del agua y explicar fuera del agua. Sí. Ok, usted tiene el codo así, llévelo hacia el frente. Entonces es muy, muy importante ese feedback. No es solo llegar a la academia de natación o con el entrenador y que te pongan 700 ejercicios diferentes con No. manoplas, con pulvo y que estilo libre, que dorso, que aquí, que allá, cuando no tenés feedback. Es importantísimo. Todo lo que uno está haciendo tiene que recibir, bueno, lo estás haciendo así, no ni bien ni mal, es que lo está haciendo de esta forma. Y yo creo que necesitamos llevarlo a esta forma o tenemos que buscar esta otra forma. Creo que eso es un punto muy importante. Yo no sé qué pensás vos. Completamente de acuerdo, el video y esas alternativas hay que combinarlas y saberlas usar. El video uno puede grabar en cualquier momento Ujú. y podemos hacer revisión durante el entrenamiento o ya después le decimos al atleta, mira, así está tu brazada. Ujú. Entonces, uno puede utilizar esos medios
para que la persona se vea. ¿Por qué? Porque estás en toda la razón, porque esa conciencia corporal en el agua cambia completamente. Este, a veces hasta le pueden decir que uno está loco, que necio, mae. O sea, que yo estoy estirando y que yo estoy estirando, pero si no se ven, no se van a dar cuenta que, o sea, que uno está fuera del agua y está viendo que no hay una completa extensión o que los pies van muy debajo del agua, que hay que subirlos un poquito. Entonces, ese par de medios hay que saberlos combinar, porque a veces si paramos mucho a los atletas también, Sí, 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 es como tal vez un poco aburrido y chocante, sí, claro. ¿verdad? Eso se ha estudiado, o sea, hay cantidad de artículos sobre eso y es una ciencia del desarrollo y el control motor que se llama feedback externo. Ujú. Y el feedback externo se ha dado cuenta, la ciencia ha demostrado que es más efectivo si usted lo pide. Sí. Usted dice, Jorge, ¿cómo estoy nadando? Y ahí es donde el feedback es efectivo, que el entrenador sea necio, sirve pero menos, digamos. Yo quiero tal vez ya para cerrar decir que es muy importante tomar en cuenta que la postura de la persona se tiene que trabajar fuera del agua para poder decir después que pueda adoptar una postura dentro del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso es un ejemplo que me daba a mí el profesor Armando Quiroz, que fue profesor de ambos, que llegó un entrenador muy importante de Estados Unidos a una escuela de natación y pidió que los nadadores se pusieran de pie para verlos. Y dice el profe que todos los nadadores tenían esta posición así, estaban así de pie, pero estaban con esta posición. Entonces el maestro este que vino de Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahorita, llegó y dijo, yo no puedo pedirle a este atleta que tenga una buena posición en el agua si fuera del agua tiene una mala posición. Si yo fuera del agua no puedo extender el brazo detrás de la oreja, ¿cómo vas a pedirle que lo haga dentro del agua? ¿De acuerdo? Sí. La evaluación fuera del agua es muy importante. Ustedes pueden que no se den cuenta, pero el entrenador tiene que estar viendo a todo el mundo. Sabe si usted tiene una pierna más larga que otra, si tiene una descompensación muscular y anda así, usted no se ha dado cuenta, si usted no tiene la flexibilidad y necesita trabajarla, etc. Entonces, hay cosas que se pueden lograr, hay cosas que se pueden lograr. Usted puede llegar a tener una muy buena extensión de brazos, pero hay un punto donde ya de ahí no pasa. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta como entrenadores, Sí. las limitaciones de cada uno y también que una buena postura se trabaja fuera del agua y por eso es muy importante si sus equipos, como en el de nosotros, hacen trabajo de acondicionamiento físico, que viene a ser el trabajo donde nosotros fortalecemos esas carencias de postura, esas carencias en la fuerza del core, esa carencia en la fuerza de los brazos, la trabajamos con acondicionamientos físicos que van fuera de los tres deportes y nos llevan a las ligas, al TRX, al balance, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a servir un montón para trasladarlo, en este caso, a la natación, porque eso es una forma de mejorar. No necesitamos solamente el agua. Sí, y cerrando el tema de natación, 3 puntos importantes para que cada uno lo tenga en cuenta a la hora de nadar. Si usted quiere mejorar, debe tomar en cuenta básico el tiempo que estás haciendo. Si haces repeticiones de 100 metros y haces, por ejemplo, 1.30 el 100, entonces tenés que ver si ese 1.30 lo haces más cómodo con ciertas recomendaciones, por ejemplo, con codos altos, o si, no, y si haces el 100 a 1.28 sin elevar tanto los codos y te sentís bien, tener en cuenta ese aspecto. 2, no ser dependiente de los materiales, no ser dependiente del pull buoy, que es muy común. La gente que soluciona la flotación poniéndose un pull buoy, ahora sí voy a nadar y hago 2000 metros así continuos con pull buoy y ya hice mi entrenamiento de natación, porque la natación es lo que menos me interesa. No sea dependiente del pull buoy, porque cuando va a competir está bien, sí, el agua salada lo hace flotar a uno más, pero el pull buoy se quedó en la casa. O las manoplas para ir las rápido. manoplas para ir más rápido, las patas para ir más rápido. Entonces, no sea dependiente de los materiales y
reconozca, o sea, que las condiciones en las que usted compite sean parecidas, o sea, sí, los materiales ayudan, pero no sea completamente dependiente de ellos. Y tres, busquemos que el entrenador esté con ese feedback que mencionamos anteriormente, dando las recomendaciones más oportunas y que sea un estilo cómodo, no nos sacrifiquemos tanto, o no crucifiquemos tanto la técnica porque no me veo como el entrenador, no me veo como X nadador, como en los videos, porque en los videos generalmente siempre salen las mejores técnicas. Sí. Pero si en el agua nosotros nos sentimos cómodos y logramos la distancia que nos ponen, o en la competencia nos sentimos bien, ya con eso tenemos para ir mejorando en el segmento de natación. Claro, yo quiero entonces que pasemos tal vez a la parte de ciclismo. El ciclismo técnicamente hablando depende mucho de la relación entre el individuo y la bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces, un buen acomodo en la bicicleta o bike fitting va a provocar que usted tenga buena técnica, básicamente. Hay ciertos gestos, ciertas cosas que tal vez una persona que se viene del mountain bike se traslada a la ruta y adopta el típico brinquillo del mountain bike. El mountain bike uno brinca mucho cuando va pedaleando, se hace así hacia abajo y hacia arriba. Y vos los ves que pasan a la de ruta y se van y hacen este gesto. Pero eso no es algo técnico, es más que todo una cuestión de un gesto que tal vez se puede corregir, pero tampoco es que lo vaya a matar, a menos de que vaya a hacer 6 horas de bicicleta, ahí tal vez sí le duele la espalda un poco. Pero a mí me parece que técnicamente hablando el ciclismo es muy sencillo, en el sentido de que si usted está bien acomodado en la bici, tiene bien puestos sus clits, tiene bien puesta el asiento, se maneja bien sobre la bicicleta, no va a haber forma en la que usted pedalee mal, porque no hay una buena forma de pedalear, es la forma de pedalear que a usted le sirve. Si usted tiene las rodillas hacia afuera un poco, pues acomoda la bicicleta a esas rodillas y usted va a andar tranquilamente. Yo quiero hablar más del ciclismo y no sé si te parece, en el sentido de tips, digamos, tanto de seguridad como también de confort en la bicicleta. ¿A qué me refiero con esto? Un tip de confort que les voy a dar: nunca, nunca, nunca se tiene uno que comer absolutamente nada que no haya probado antes, sobre todo en el segmento ciclista de una competencia de triatlón. ¿Por qué? Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque es muy diferente salir a hacer un fondo en bicicleta que ir a competir en un triatlón. Entonces yo en un fondo me tomo mi coca y me como un gatico y un banano y galletas y chocolates y gomitas y geles, pero no podemos hacer eso en un triatlón, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a ir a correr. Y por una cuestión de irrigación sanguínea no es lo mismo correr que andar en bicicleta, y por eso cuando uno corre casi cuesta demasiado comer. Entonces, ese es el tip número uno para irnos por esa línea. El tip número uno es: si usted va a competir en un triatlón que es sprint, por ejemplo, y usted va a durar menos de hora y media haciendo ese triatlón sprint, trate de comer apenas sale de la natación, si lo necesita, y listo. No necesita nada más. No necesita nada más. Agüita, Gatorade, lo que sea, de líquido, pero... Líquido, y ojalá, eso es otra cosa, ojalá el líquido que usted vaya a consumir en la bicicleta tenga vitaminas y electrolitos. ¿Por qué? Porque la digestibilidad de esa agua va a ser distinta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tomo agua sola, pura, va a costar más que se absorba en el intestino y en el estómago, que es donde se absorbe. Va a costar más que se absorba a menos de que yo le eche vitaminas y electrolitos. Por una cuestión celular que no vamos a entrar mucho, el agua se arrastra, digamos, con los electrolitos, o sea, entra junto con ellos, y como el cuerpo está necesitando electrolitos, lo jala. En cambio, si el agua viene sola, el cuerpo lo que quiere es electrolitos, no agua, entonces se estanca acá, y es el típico malestar de que uno se baja de la bici y lleva el agua aquí. Y suena, hasta suena. Entonces hay que tener cuidado con eso, tratar de consumir bebidas para deporte, porque esas bebidas están diseñadas para que usted absorba esa agua y no la ande en el estómago. Eso es como dos tips ahí de alimentación. Alimentación. Tal vez
Otra área, y creo que es de bastante importancia, es que sobre la bici hay que hablar, Ujú. hay que comunicarse. Ya sea que si usted y diferentes medios de comunicación, tanto con las manos, Sí, que eso tiene ahorita. un componente de maniobrabilidad sobre la bicicleta, como el lenguaje verbal. Ujú, O sea, ahorita que estamos con el tour, mentira, que los 50 que van metidos en el pelotón van ahí, mudos. ujú. No, no, eso no tiene sentido. Ellos van ahí como, quite, voy, córrase. O sea, eso es vital a la hora de andar en bicicleta. Y creo que es algo que hay que reforzar mucho en el entrenamiento de las mujeres. Las mujeres creo que es un aspecto muy general que no hablan. Ujú. Y lo he visto en competencias de juegos nacionales y de Hemos grupos. visto Hemos accidentes visto por accidentes eso. porque no hablan, Ujú. porque no dicen voy por la izquierda, voy por la derecha no se dijeron nada y todas al suelo. Este, en entrenamientos que, por ejemplo, y me ha pasado, voy detrás de alguna chica o algo así que no es de mi equipo, así, y ella se capió el hueco Y no y hizo uno nada. no, y ya pinchado. Entonces, ese tipo de comunicación hay que entrenarlo, hay que decirle a mujeres y hombres, hablen, Hablen. hablen. Si ven un alto, hagan la señal de alto, la que ustedes sepan, Ujú. o O digan grita alto, alto. muerto, muerto, bueno, pero eso es, o sea, tal vez no es un componente de rendimiento Pues, en, pero sí, pero le puede echar a sí, perder la le puede carrera, echar a pero... perder el entrenamiento o la competencia, Ujú. pero es vital que ciclista, hombre y mujer, hable, sepa el lenguaje de señales con las manos, y si no se la sabe o no es muy seguro sobre la manivela, pues hable fuerte y claro. Otra cosa tal vez también para agregar y así pasamos al atletismo. Hoy queríamos centrarnos mucho en natación, porque es como que lo que más Sí. preguntan y la gente es como lo que más tiene miedo. Sin embargo, nos parece importante estas dos partes también. El ciclismo, en el ciclismo hay que aprender a trabajar en grupo. El ciclismo es un deporte individual que se compite en grupo. Ujú. Entonces, ustedes ven en el Tour de Francia que cada uno tiene su tiempo individual, pero son parte de un equipo y cada uno tiene una función. Eso en el triatlón no se da, obviamente, porque, bueno, se dará en los equipos grandes que llevan una gran, por ejemplo, Gran Bretaña, que lleva Sí. 4 competidores o 5 a una justa olímpica Ujú. y trabajan en equipo. Sí. Pero normalmente nosotros estamos, qué sé yo voy a un triatlón y yo no sé básicamente con quién voy a ir en el pelotón. O sea, con quién voy a ir en el ciclismo, no sé quién es ni nada. Puede ser que algunas veces vayamos los mismos, pero va a costar mucho saber quién va con nosotros Ujú. y tenemos que adaptarnos a andar en grupo. Ahorita es muy complicado entrenar esto por la situación de la pandemia y demás, pero en cuanto se pueda, eso es algo que no podemos descuidar, trabajar en grupo, hacer cambios, porque es algo que yo he visto como competidor. La gente no sabe trabajar en grupo, entonces cree que todo el rato decirle dando duro, 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 nadie puede ir delante mío. Ujú. Cuando en realidad nosotros somos 5, nos podemos ayudar entre los 5, cortándonos el viento, dándonos relevos. Y nos puede ir mejor a todos. Claro. Pero la gente normalmente, por lo menos aquí en Costa Rica, no sabe trabajar en grupo y lo que busca es siempre ir adelante, 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 adelante y cuando llegan a correr están reventados. Sí. Entonces, aprendamos a trabajar en grupo, aprendamos a cortar viento, ojalá pudiéramos tener un equipo y una persona preparada que nos enseñe a hacer abanicos, que nos enseñe a ir contra el viento, a cuidar a un competidor para que ese competidor dé el relevo y después cuidamos a otro y ahí vamos jalando el grupo entre todos, aprendamos a andar en equipo. Digamos, aunque no conozcamos a las personas, nos podemos beneficiar un montón para el rendimiento el saber andar en grupo, Claro. que es muy, muy, muy importante. Yo creo que, ¿qué te parece si pasamos al atletismo? Carrera. Ahí vamos poquito a poco tirando ideas de cada cosa. La carrera, ok, todos sabemos correr desde pequeños, de hecho es algo que viene en el código genético, aprendemos a Ujú. caminar y después a correr, y Correcto. es algo que se hace solo. Después, con el pasar del tiempo, lo vamos modificando y vamos perdiendo la técnica, porque normalmente cuando somos niños corremos muy Ujú. Exacto. bien todos, 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 y nos acomodamos todos bien.
Llega el sedentarismo, llega la mala educación física, la pérdida de los patrones de movimientos básicos, se empieza a perder toda esa motricidad y empezamos a correr mal. Entonces, ¿qué es correr mal? Básicamente, correr mal es correr generando un impacto nocivo para mis huesos y articulaciones y aparte de eso también gastar demasiada energía en moverme muy lento. Eso es básicamente correr mal. O sea, la técnica de carrera tiene que ir de la mano de dos cosas. Evitar lesiones, número uno, y después evitar gastos energéticos innecesarios. O sea, mejorar el gasto energético que vamos a tener corriendo. Yo necesito correr rápido a cierta velocidad con el menor costo de energía posible. ¿Y eso para qué? Bueno, para ser eficiente, lo que llamamos eficiente. Eh, ¿Cuál es el punto acá? Tal vez que cuesta un montón, que es que no hay una técnica universal de carrera. La gente quiere que todo el mundo corra como Kipchoge, todo, pero es que Kipchoge tiene unas características. Kipchoge, las piernas le miden cierta longitud más que el tronco, tiene cierta altura, pesa como una pluma, tiene ciertos años de correr, ¿ya? Y tiene su propia técnica. Ese es el gold estándar porque es el campeón de maratón, porque rompe los récords, etcétera. Pero cada uno tiene su propia técnica. Solamente hay cosas muy generales que tenemos que saber. Para mí, la primera de todas y el error más frecuente que he visto yo es que las personas tienen una zancada demasiado amplia. Ok, eso hay que buscar, no le voy a decir ni podemos decirle cuánto tiene que medir la zancada, porque depende de usted y cada persona es un mundo, pero la zancada no debería ser tan amplia. Entonces, para poner un parámetro más o menos, digamos que la persona cuando va corriendo tiene que buscar que cuando la pierna se separa al frente de la otra, el pie caiga lo más cerca del centro del cuerpo que se pueda. Entonces, nos imaginamos una línea acá en el centro del cuerpo y buscamos que la pierna cuando se levanta y va hacia el frente no caiga acá, sino que caiga cerquita de mi cadera. ¿Eso qué va a provocar? Que la zancada se haga más pequeñita. Sí. Vamos a llevar más zancadas por minuto. Se habla de que científicamente la zancada más eficiente es 180 zancadas por minuto. 180, 170, digamos. Sí. Pues vaya, saque el cálculo, corra 5 minutos y trate de ir a 180 zancadas por minuto. Le ponemos esa tarea. Si lo logra hacer, se va a dar cuenta de que iba así, iba rapidísimo y se va a sentir mejor. Pero erradicar eso cuesta mucho. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a hacer una zancada súper amplia. Eso, para no meterme en cuestiones biomecánicas ni nada, eso va a generar un cambio a nivel general en la estructura en la que usted corre. Solo el acortar la zancada, nada más. Y eso está demostrado científicamente. ¿Y cómo se trabaja eso? Básicamente, igual que en la natación, usted pone a la persona a ser grabada mientras corre y le dice, vea, estamos abriendo todo esto, tenemos que cerrar un poquito acá, ¿de acuerdo? Trate de dar más zancadas por minuto. Ahora es más fácil porque estamos en la tierra y porque controlamos bien el movimiento. Pero ese sería como lo que yo tengo que decir hoy sobre atletismo es, trabajemos sobre la amplitud de la zancada, dejémonos de pensar en brazos, dejemos de pensar en rotación de tronco, dejemos de pensar en que si caigo con la punta o no caigo con la punta, dejemos de pensar en todo eso y centrémonos en la longitud de la zancada. Por sí solo, todo su cuerpo se va a acomodar. Y eso es algo que sí o sí va a pasar. Sí, ahí para sumar un poquito con el tema de la longitud, ahí tal vez tenemos un pensamiento erróneo o en el ambiente hay un pensamiento erróneo que correr rápido y fuerte es correr como grande, ¿verdad? Sí. Movimientos amplios. Porque ven a Usain Bolt corriendo, pero y esa zancada velocidad. Y ese braceo exagerado, completamente forzado. Y estamos yendo completamente al otro lado, a una economía del esfuerzo, a un menor costo energético y ese movimiento más rápido de mis piernas, más centrado, más corto, tal vez el interiorizarlo, vamos a tal vez agitarnos un poquito más al principio, pero eso va a representar un menor gasto a nivel de nuestros músculos implicados en la carrera, músculos que son muy activos, muy fuertes, más que todo miembro inferior
y nuestro núcleo corporal, y también el riesgo de lesiones, que al final de cuentas, una técnica o un esfuerzo menor va a generar que estemos menos propensos a lesionarnos. Sí, ya para acotar lo último y cerrar con el episodio de hoy, creo que es importante decirlo. Aprendamos a correr despacio, aprendamos a nadar despacio y aprendamos a andar en bici despacio, para después poder pasar a la parte rápida. ¿Por qué digo esto? La mayor parte de su entrenamiento y se entrena con nosotros, usted va a saber y va a ver en su plan de entrenamiento que básicamente de 80 al 90% de sus horas de entrenamiento son suaves. Sí. Y suaves es suave, Suave. suave. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un montón de cosas. De hecho, vamos a dedicarle un capítulo entero a por qué hay que correr, hay que nadar y hay que cletear suave. Porque lo más importante de todo esto es que yo necesito aprender y acostumbrar a mi cuerpo mediante la repetición a hacer las cosas como yo quiero que las haga. Y entre más repita, mejor. ¿Cuál es el problema? Que a alta intensidad yo repito muy poco y pierdo la técnica en cuestión de segundos incluso. A baja intensidad repito muchísimo. ¿Cuántas zancadas puede dar uno corriendo 2 horas suave? ¿Y cuántas zancadas puede dar uno corriendo 15 minutos en zona 4, que es lo que podemos básicamente aguantar? Ok, ¿qué es mejor entonces? ¿2 horas de zancadas o 15 minutos de zancadas para mejorar? Ese es el punto. Entonces tratemos de interiorizar que cuando salimos, agarramos y decimos, es 1 hora, pongo el reloj y no lo vuelvo a ver, a menos de que sea para ver si ya voy cerca de la hora. Pero yo el reloj lo voy a utilizar solamente para que el entrenamiento le llegue al entrenador, pero yo no me obsesiono con que es que voy a 5:30 y ayer iba a 5:25, voy más lento, entonces voy a apretar y ya perdí, ya eché a perder el entrenamiento. Sí, ese establecimiento de objetivos es completamente, es muy primordial respetarlos. El hecho como decís, hay existe en más porcentaje el entrenamiento suave que sobre el entrenamiento fuerte. Entonces, no, o sea, si es suave, es más, podemos poner nuestro reloj para que solo nos marque la hora, sin ver el pace, sin ver el ritmo, sin ver información que nos genere esa sensación de que decir, es que no, qué madre, que es que voy a subir el entrenamiento a Strava y no voy a estar a 6 y van a ver que corrí muy suave. O sea, eso pasa a un segundo plano. O sea, si mi sensación es de correr suave, de un trote, es a 6 o más, hágalo a ese ritmo, que al final de cuentas es para usted. Los resultados importantes pueden ser los de los entrenamientos fuertes, sí, y los de las competencias, pero entrenar suave es vital. Y en la carrera sobre todo es más vital todavía, porque en la carrera la zona 2 es lesiva, nos va a joder. Y correr es suave, pero duro, y todavía no llego ese enredo ahí es el que genera que mucha gente tenga periostitis, que empiecen las fascitis plantares, que empiecen los problemas en la carrera. Y bueno, y dos componentes, dos factores muy importantes que tienen que estar presentes en su entrenamiento y son muy diferentes. La técnica generalmente la trabajamos suave, pero esa técnica no va a ser la misma cuando corremos o nadamos fuerte. O sea, van a haber modificaciones a nivel de movimiento que van a cambiar. Entonces es importante que usted trabaje la técnica en lapsos cortos, en rangos de distancia corta, que los haga de manera descansada, que los haga bajo una intensidad suave. Eso es un componente. Luego, tenemos que interiorizar la técnica durante las fases del triatlón. Si usted se pone a pensar, la natación, ¿qué es lo primero? La natación es lo primero, es donde estoy descansado. Entonces, o sea, no hace falta hacer entrenamiento de técnica sobre fatiga o ya con un cansancio. Practique su técnica de natación en el inicio, cuando usted está suelto, cuando usted está fresco. El ciclismo tiene su componente tal vez un poquito más cambiante,
pero podés entrenar un poquito de técnica tanto al inicio como al final, porque ya puede existir un poco de fatiga. Y la carrera, cuando usted se baja, sí, o sea, podemos entrenar la técnica al inicio del entrenamiento, pero yo creo que también es vital Hacerlo cansado. hacerlo cansado. ¿Por Claro. qué? Porque los últimos 2 kilómetros de un sprint o de un estándar, a usted tal vez la técnica la dejó en la transición. Claro. ¿Y por qué? Porque no estás preparado para hacer un buen gesto en condiciones de fatiga, de ese cansancio, de ese esfuerzo que tuviste sobre la natación y la bicicleta. Ahí volvemos sobre la especificidad que hablábamos la vez pasada y eso es mucho de darle a la cabeza como entrenadores la creatividad que tengamos para entender el deporte que estamos practicando y que la persona entrene sobre las características de ese deporte y no que nada más haga y haga a lo loco. Porque yo puedo tener una perfecta técnica empezando, pero es que yo cuando voy a correr en un triatlón ya estoy, básicamente uno cuando corre en un triatlón corre con lo que le queda. Básicamente uno va ahí a sobrevivir. Mentira que si usted hizo una natación buena y un ciclismo bueno, usted va a llegar a ser, no es que sea mala la corrida, pero sí va a estar cansado y cansada. Entonces es muy, muy, muy importante que trabajemos, como dice Jorge, la parte técnica e incluso aprender a correr rápido cansado. Porque usted puede tener la capacidad aeróbica para hacerlo, tiene el pulmón así grande, tiene un corazón enorme, pero usted no está preparado psicológicamente para correr rápido cansado. Y eso es muy, muy importante trabajarlo, porque ese sufrimiento, ese dolor, esas ganas de parar, hay que trabajarlas desde aquí arriba. ¿Y cómo se trabajan? Entrenando. ¿Y cómo se entrena? Ok, vamos a hacer repeticiones, y al final vamos a pegar un bombazo y vas a tener que ver qué haces para poder sostener el ritmo durante todo el bombazo que vamos a hacer, porque después de estar, sobre todo también pensándolo a nivel macro, después de un par de semanas bien cansadas, cerrar el mesociclo con un bombazo de carrera, porque así va a ser la competencia. Usted en la competencia va a llegar y cuidado si no, por buscar una posición, tiene que cerrar el último kilómetro con todo porque, qué sé yo, se está jugando una posición o va con alguien y usted quiere ganarle, no importa lo que va a ganar, simple y sencillamente usted quiere ganarle al que lleva la par y tiene que meter un cambio de ritmo estando ya agotado y eso se entrena. Yo creo que ya por hoy tenemos suficiente material, ¿verdad? Para entregarles, esperamos que nos entreguen también sus opiniones y demás, por ahí tenemos pendiente una petición que nos hicieron de entrenamiento de triatlón en mujeres. Sí. Que es muy, muy importante tomar en cuenta un montón de cosas. Jorge, yo sé que ha estado investigando un montón sobre la parte del ciclo menstrual, cómo planificar en base a ello y demás, entonces vamos a estar por ahí. Esperamos que les haya servido muchísimo. Buenísimo, Manuel. Y gracias también a los que nos han enviado y a los que nos han enviado también buenos comentarios de los programas. Vamos a seguir metiendo temas y también, si tienen dudas o comentarios, aquí los vamos a estar, abarcando. Y nada, nos vemos la próxima. Recuerden una cosa. Si su entrenador arma el rompecabezas de una manera y se lo justifica bien, ese entrenamiento está bien hecho. Pero si arma y no encajan las piezas, algo anda mal. Eso. Entonces, si ese rompecabezas se armó bien y lo justifican bien, usted va a competir bien o su preparación es buena. Pero si no, hay que ponerle ojo. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos. Ganó Al Yates.